El presidente dijo que necesitamos mejor periodismo, que los periodistas deben ilustrarse. Yo estoy de acuerdo. También dijo que deben informarse. Estoy totalmente de acuerdo. Pero los periodistas no son oposición ni deben ser mostrados como oposición, ni tampoco deben ser oficialistas ni ser utilizados como tales. Algunas personas comentaron en Facebook a este comentario mío. Uno dice, Espinosa Aldaz, los comunicadores no deben ser de oposición ni oficialistas. Cuando existe censura, no existe libertad de expresión. Cuando existe autocensura, es porque existe miedo. Y hay miedo donde hay represión. A través de años de bregar en política, no solo que lo he notado, sino que lo he vivido y palpado. Lo lamentable es que la libertad de expresión es coartada no solo por el gobierno, que se esmera en apagar voces consideradas disidentes o de pensamiento diferente al oficial, sino también por algunos medios considerados independientes que actúan de acuerdo a su propia conveniencia en lugar de preocuparse por el público a quien supuestamente deben servir. Es de conocimiento público que los medios de comunicación manejados por el gobierno no dan entrevistas a aquellos que no nos dedicamos a alabar al presidente y su administración. Y si conceden entrevistas, son hostiles con los entrevistados contrarios al pensamiento oficial. Por otro lado, existen medios de comunicación que son considerados independientes, pero que en realidad no lo son, puesto que tienen intereses directamente relacionados con el gobierno, como en el caso de dueños de medios de comunicación que ocupan cargos públicos, dentro o fuera del país. Por ejemplo, Radio América y Radio Rumba de Quito. Pero hasta algunos medios de comunicación ampliamente reconocidos como independientes dan señales de no serlo. Cuando toman decisiones relacionadas con su conveniencia y en algunos casos con su supervivencia, como es el caso de medios que dependen de la propaganda del gobierno o los que temen que sus frecuencias sean retiradas. Radio Universal de Guayaquil me manifestó hace un par de años que no podían darme entrevistas por ser crítico del gobierno. Radio Majestad de Quito me dijo hace unas semanas o un par de meses que no me daría entrevista sin dar explicaciones. Simplemente no le vamos a dar entrevistas. Luego de meses de solicitar una entrevista con ellos. Radio San Francisco de Guayaquil recientemente me manifestó que tenían prohibido darme entrevistas. El comunicador o la comunicadora me dijo, tengo prohibido darle entrevistas. Estos son solamente unos pocos ejemplos de una larga lista de medios de comunicación que han dejado de entrevistarme, a pesar de que está claro que mi único afán ha sido servir a nuestra nación. Yo pregunto al presidente de la República, ¿por qué le tiene miedo a mi palabra? ¿Por qué le tiene miedo a mi palabra? Los periodistas tienen una responsabilidad enorme con los ciudadanos, a quienes no se los debe confundir por razones personales, sea por preferencia personal o por dinero. Cuidado con los que predican la libertad de expresión y la utilizan como caballo de batalla para ganar votos en un país
donde no existe ni ha existido verdadera libertad de expresión, sino que ha sido y es coartada por diversos poderes. Hoy veo a periodistas que apoyaban al gobierno y que por lo tanto no eran imparciales en sus entrevistas, que ahora pretenden ser paladines de la libertad de expresión desde la oposición. Se nota claramente la manipulación de la opinión pública. Muchas personas me preguntan por qué no soy entrevistado en televisión y piensan que yo no quiero ser entrevistado en televisión. En los 3 últimos años, Ecuavisa y Teleamazonas me entrevistaron apenas en 2 ocasiones. A pesar de ser activista político, que siempre he estado activo en medios de comunicación, quedé sorprendido que ni siquiera durante la consulta popular y referéndum 2011 fue entrevistado por Ecuavisa y Teleamazonas, a pesar de haber sido sujeto político durante esa elección. No fui entrevistado. Por separado, señores, ustedes saben que hace un par de semanas yo compartí con ustedes unas cartas que escribí a Ecuavisa solicitando una entrevista con respecto a la falsedad del sistema de recolección de firmas, de acuerdo al cual se llevarán a cabo las elecciones 2013. Hasta la fecha no recibo contestación, luego de meses de haberlas escrito. Si tengo tiempo al final de este programa o llegando al final, les leeré nuevamente esas cartas. Pero como no, ya se las leí hace un tiempo, entonces seguimos adelante con el artículo. Manipulación de la libertad de expresión. Las elecciones del 2013 no son legítimas, son inconstitucionales y discriminatorias. A pesar del clamor popular pidiendo un solo candidato de oposición, hay 7, todos con sus propias agendas, en clara canibalización de la oposición. Pero está claro que existe una lucha encarnizada entre los que tradicionalmente han manejado el poder de la comunicación y los que quieren adueñarse de ese poder. Los que tienen miedo y los corruptos fomentan y apoyan la mediocridad. Para elegir bien es necesario identificarlos y excluirlos. Muchas personas me han preguntado por quién se debe votar. Pienso que todos los ciudadanos deben exigir que los candidatos presidenciales contesten la pregunta que he estado haciendo. ¿Cómo van a financiar el presupuesto del Estado de 26 mil millones anuales? 26 mil millones anuales. La deuda de 2.300 millones a Occidental, determinada por el laudo del CIADI. La potencial deuda de alrededor de 14 millones de dólares por la docena de juicios que enfrentamos en cortes internacionales, cuyos laudos se dictarán durante la próxima administración gubernamental, considerando el pronóstico de la Organización Internacional de Energía de precios bajos de petróleo hasta el año 2017. Repito, señores, porque esto es sumamente importante. Los ciudadanos deben exigir que los candidatos presidenciales contesten la pregunta que he estado haciendo. ¿Cómo van a financiar el presupuesto del Estado de 26 mil millones anuales? 26 mil millones de dólares anuales. La deuda de 2.300 millones de dólares a Occidental, determinada por el laudo del CIADI. La potencial deuda de alrededor de 14 mil millones de dólares por la docena de juicios que enfrentamos en cortes
internacionales, cuyos laudos se dictarán durante la próxima administración gubernamental, considerando el pronóstico de la Organización Internacional de Energía de precios bajos de petróleo hasta el año 2017? Aquí sumado tenemos más de 40.000 millones de dólares que financiar. 42.300 millones de dólares. ¿Cómo se va a financiar eso? Esa es la pregunta a hacer. No admitan respuestas demagógicas como por ejemplo, no vamos a pagar porque rechazamos esos laudos. Señores, cuando estas deudas no son pagadas, estas deudas con árbitros internacionales, y miren el problema en el cual está Argentina con apenas 1.000 millones de dólares que le han ordenado pagar y que no tienen 1.000 millones de dólares. Peormente si estamos hablando de 14.000 millones de dólares o 2.300 millones de dólares. Ojo con esto, señores, que cuando estas deudas se ordenan pagar por estos árbitros internacionales y no son pagadas, las cortes internacionales ordenan el embargo de los activos del gobierno deudor, como por ejemplo los cargos petroleros que nosotros vendamos a cualquier comprador, nos interceptarán los dineros correspondientes al pago. Eso significa embargar activos del gobierno deudor, en este caso, si le toca pagar al gobierno ecuatoriano, y hay que hacer provisiones. Y si Ecuador fuese una compañía, sus auditores lo obligarían a indicar esas potenciales deudas en sus cuentas y además una notita indicando que está potencialmente quebrado y sin liquidez. Entonces, señores, exijan a los periodistas formular esta pregunta a los candidatos. Recientemente, cuando yo lancé esta pregunta en Radio Morena, en una de las entrevistas que tuve durante la semana, el periodista entrevistador quería que yo mismo conteste a mi propia pregunta, cuando la pregunta es para los candidatos presidenciales, para que los ciudadanos puedan determinar a quién se le puede confiar la administración de nuestro país. Pero si el financiamiento de 341 millones de dólares por concepto del incremento del bono de desarrollo humano a 50 dólares ha causado tanto problema, 341 millones de dólares ha causado tanto problema. ¿Se imaginan el problema que se avecina con 14.000 millones de dólares en potencial deuda por una docena de juicios que tenemos pendientes internacionalmente? 2.300 millones de deuda a Occidental, aparte del presupuesto del Estado de 26.000 millones de dólares, cuando el precio del petróleo está pronosticado que va a bajar en los próximos años hasta el 2017, debido a que tenemos una recesión mundial y durante las recesiones hay menos consumo y por lo tanto menos necesidad de petróleo. He tratado de contestar a las preguntas que durante varias semanas me formularon acerca de si sería candidato presidencial o no. Y si no fuese candidato, ¿a quién apoyaría en las próximas elecciones? No he dado una respuesta directa, pero he dado indicaciones al respecto para reflexión y decisión de ustedes. He querido dejar en claro que no es simplemente cuestión de derrotar a una persona, sino que el próximo presidente debe estar bien capacitado para ejercer el cargo exitosamente, puesto que, como lo he anunciado muchas veces, se avecinan tiempos difíciles para la economía de nuestro país. No soy candidato a ninguna dignidad en las elecciones 2013,
precisamente debido al sistema discriminatorio vigente. Pero no abandonaré mi lucha por el desarrollo de nuestro país, ni los abandonaré a ustedes en su lucha por elegir bien. Nuevamente pregunto al presidente de la República, ¿por qué le tiene miedo a mi palabra? Les voy a compartir unos comentarios de Facebook. Marlon Richard Novillo Seyeri dice, él tiene miedo porque le falta saber y conocimiento. Él está preparado para que solo le escuchen lo suyo y preparar escritos a su conveniencia personal para ser leídos e impuestos al pueblo. El presidente no puede hablar con el pueblo nacional porque nosotros conocemos la realidad de nuestra nación. Hablar en el extranjero es más fácil porque se puede engañar. Hoy, esta mañana, una mujer quiteña de origen indígena me decía que le gustaría tener una entrevista con el presidente de la República para que él le preguntara a ella lo que él debía hacer para mejorar al Ecuador. Miguel Orellana dice que está totalmente de acuerdo con un comentario de Marlon Richard Novillo Seyeri que dice, por primera vez en la historia del Ecuador, una gran parte de la ciudadanía ecuatoriana no quiere votar debido a la poca credibilidad política existente, principalmente por la incertidumbre creada y ocasionada por la Revolución Ciudadana. Las sabatinas, según manifestantes, ha sido la principal causa del cansancio político de millones de ecuatorianos. Manifiestan que daban asco escuchar un programa tan vergonzoso para el Ecuador, en el que solo se pretende lavarles el cerebro y hacer de la mentira una verdad. Además, que principalmente se intentaba esconder la alta corrupción política existente en el régimen y encubrir el incremento de la pobreza y desocupación detrás de 4 obras en el Ecuador. El progreso de los pueblos no se mide por sus obras, dice Marlon, sino por la felicidad de su gente. El pueblo ecuatoriano se cansó. Miguel Orellana está de acuerdo y dice, eso es exactamente lo que siento con respecto a las próximas elecciones. Todo lo que ocurre crea una verdadera apatía. Ángel Barba dice, es muy real. Pues bien, no he votado, prefiero pagar la multa. Abel Hidalgo dice, qué indignación con la propaganda de que los delincuentes ya no quieren seguir robando ni matando porque hay más seguridad. ¿Será que piensan que nosotros somos tan giles? Le voy a poner esa palabra porque la que he puesto es otra, una palabra un poquito más fuerte, que se burlan de nuestra inteligencia. Bien, durante la semana tuvimos una polémica acerca de Assange. Una segunda, porque ya la semana pasada también hubo otra de parte de Baltasar Garzón que dijo que la cárcel era mejor que la embajada en donde estaba Assange. Assange evitó hablar sobre Ecuador por considerarlo insignificante, pero nadie es insignificante, señores. De acuerdo al efecto mariposa, todo es significante. Assange, a mi manera de ver, está equivocado. Y les voy a leer algunos comentarios. Y les recuerdo, ustedes también pueden hacer comentarios llamando a Radio Morena 042-519-000 o enviando mensajes a mi celular 0999883050. Foster Ollague dice, no entiendo el interés que tiene el país por este individuo. Piensa como otro imperialista más, disfrazado como el defensor de los derechos humanos. Mi país, el Ecuador, no es pequeño de importancia histórica o geográfica. Por supuesto, ningún país es pequeño para ningún ciudadano de ese país. Y me parece correcto que muchos ciudadanos ecuatorianos salieron a protestar por este desafortunado comentario del huésped de nuestro territorio nacional en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña. Carlos Bustos Pereira dice,
Assange no está equivocado. Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Ya se cansó de no tener relevancia en la Embajada de Ecuador. Ana María Arellano dice: cretino, ¿cómo se atreve a morder la mano que le da de comer? Ya es hora de largarlo de una patada, que se lo agarren los gringos y lo hagan feria. A mí este suco siempre me cayó mal, etc. María Luisa Vázquez dice: bien hecho, eso nos pasa por tener un presidente invitador y solapador de delincuentes. Allá que se entiendan entre ellos, porque entiendan bien, los ingleses no lo dejarán salir de esa embajada si no es a la cárcel o a un avión para que se lo lleven a Suecia. Con los ingleses no se juega. Pregúntenle a la Argentina, dice, a ver cómo les ha ido a ellos, dice María Luisa Vázquez. Ana María Arellano dice: yo lo vi en la entrevista y lo dijo con todas sus letras. Ecuador es insignificante y su expresión fue despectiva. No es más que un tipo orgulloso que se queja porque considera que nuestro país no está a su nivel. Hubiera querido que lo defienda Francia, Italia, y considera tal vez un tugurio nuestra embajada. Deberían de tirarlo. Bueno, ya esto ya se pasa. Dice, deberían tirarlo por la ventana. No, no estoy de acuerdo, déjenlo que salga por la puerta. Bien, volviendo a la cadena sabatina o enlace ciudadano de ayer, los payasos de Lengua Noticias ridiculizaron a Osvaldo Hurtado y Alfredo Pino Argote. Pero, ¿son estos señores líderes de oposición? También ridiculizaron un tercero, que era correísta hasta cuando le tocaron el bolsillo. Su nombre no tiene importancia. Comentarios de Twitter. Ernesto Pazmiño dice: ese par de payasos se ridiculizan solos. Y luego añade en otro Twitter: me refería a Hurtado y el otro, por si acaso. Yo en realidad creí que se refería a los payasos de Lengua Noticias, pero bien la aclaración de Ernesto Pazmiño, que se ha referido a Hurtado y a Pino Argote. Señores, el presidente se refirió a Osvaldo Hurtado, quien en su única intervención como candidato presidencial obtuvo 1% de los votos, 48,000 votos. Y dice el presidente que no hay precedente en el mundo de un resultado semejante. Sin embargo, esto es falso, señores. Gorbachov, luego de haber sido líder de la Unión Soviética, obtuvo 1% de los votos en su única intervención como candidato a presidente de Rusia, cuando Yeltsin ganó las elecciones. Aquí unos cuantos comentarios de Facebook. María Luisa Vázquez dice: usted lo sabe porque es un hombre culto, Carlos. El presidente es simplemente graduado. Él pasó por la universidad y se graduó, pero la universidad no pasó por él. Basta ver la forma ordinaria con que se expresa en las insultadas sabatinas. Bien, el presidente nos muestra una clara obsesión con los resultados electorales. La cantidad de votos que obtiene un candidato no tiene ninguna relación con decir la verdad o tener razón. Y sobre esto comenta Wilfrido Vinuesa Cataña: ¿por qué tanta propaganda si el gobierno fuera un buen producto? Edmundo Vera Rodríguez dice: los votos más tienen que ver con la capacidad de engañar, de ilusionar falsamente, aprovechándose de la buena fe, la inocencia de gente humilde, carente de malicia. Pero señores, ¿se parecen Correa y Osvaldo Hurtado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se parecen Correa y Osvaldo Hurtado? Pues bien, les cuento que Ecuador retoma las grandes
rondas petroleras después de 10 años. Esta noticia es tomada de Ecuador en Vivo del 26 de noviembre de 2012. Y dice la noticia: cerca de 30 años han pasado desde que el Ecuador abrió la explotación petrolera a la inversión extranjera privada mediante un proceso de licitación. El 14 de junio de 1983, el gobierno del presidente Osvaldo Hurtado convocó a las empresas petroleras interesadas a la presentación de ofertas para exploración de petróleo en 11 bloques del nororiente. Esto recoge el libro Hitos de la Industria Petrolera, publicado por Petroecuador. Así que sí se parecen, después de todo. El pasado miércoles, el gobierno actual lanzó la 11ª ronda petrolera, que incluye la licitación de 16 bloques petroleros en el suroriente, Pastaza y Morona Santiago, de los cuales 3 son para el concurso de empresas exclusivamente estatales y 13 de participación privada o estatal. Yo siempre he dicho que se parecen mucho los conservadores de la derecha con los conservadores de la izquierda. Siempre lo dije. Y ustedes saben, señores, que yo sé por qué lo digo. Porque tengo la experiencia de haber vivido en el sistema totalitario, comunista y caduco de la Unión Soviética desde 1974 y 1980, y luego viajé a ese país en muchas ocasiones por asuntos de negocios, y también en Gran Bretaña, país capitalista que por mucho tiempo fue gobernado por el gobierno conservador tanto de Margaret Thatcher como de John Major. Posteriormente por el gobierno laborista de Tony Blair y Gordon Brown, y actualmente por la coalición conservadora liberal que rige en Gran Bretaña, de David Cameron y Nick Clegg. Bien, y siempre he dicho que llegados al poder, tanto los comunistas conservadores de la izquierda y los capitalistas conservadores de la derecha son exactamente iguales en el manejo del poder.